Bienvenido a este video. Estaremos viendo el bloque de cita en WordPress. En la parte de aquí tendríamos un bloque llamada cita. Hago clic y esto es fácil de comprender e incluso ahí me da un ejemplo de la forma en la cual se va a visualizar. Entonces lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es escribir aquí donde dice teclea para elegir un bloque o puedo copiar un texto como queramos. Entonces voy a poner aquí: cada día es un hermoso regalo de la vida. Lo único que necesitamos es poder comprender la razón de ser en este mundo. Muy bien, entonces voy a poner aquí donde dice añade una mención el autor de esta cita y lo puedo poner anónimo, que no sabemos quién ha puesto esta cita. Muy bien, entonces, ¿a quién es el autor de la cita? Anónimo está bien. Algo que utilizamos en WordPress en la última versión y es casi obligatorio porque mediante ello nos guiamos, sería aquí, resumen de documento. Entonces, puedo hacer clic y me dice que hay un párrafo en ese lugar y el autor de la cita. Así que yo puedo seleccionar toda la cita y en la parte superior hay algunas opciones. No olvidemos que esto los hemos activado en la parte superior en lugar de que esté aquí flotante mediante esta opción. Entonces, incluso no hay problema, lo puedo dejar. Aquí está la parte flotante. Y a pesar de que es una cita, yo lo puedo convertir en otra cosa. Entonces, puedo hacerlo así. En sí lo estoy seleccionando toda la cita en su conjunto. Acá lo puedo convertir en otra cosa como un encabezado, lista y más. Entonces lo dejo como está. Aquí, toda la cita en su conjunto. Y le puedo decir alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Lo voy a dejar al centro. Creo que se ve mucho mejor. Hay otras opciones que se repiten en todos los bloques, ya sean de párrafo, encabezado, imagen, audio, video. En todos esos bloques se repite como copiar, duplicar, añadir un nuevo bloque antes del mismo o después de lo que estamos nosotros trabajando, copiar estilo, pegar estilo y así. Entonces eso no lo vamos a ver. Muy bien, otra vez digo desde aquí o desde aquí, cualquiera de los dos, porque si trabajo sobre el párrafo, no estamos trabajando sobre la cita, solo sobre el párrafo, y significa que los cambios que van a sufrir solo lo vamos a poder hacer en el párrafo. Pero en mi caso necesito aquí trabajar sobre la cita y en la parte derecha activaríamos el resto de las opciones. Si observamos acá, por ejemplo, tendríamos unos estilos que sería la nueva versión de WordPress. En esta nueva versión, con el tema respectivo que se instala al momento de hacer lo que es la nueva instalación de WordPress, pues viene ya con estos estilos que nosotros podríamos cambiar. Claro que podemos personalizar estilos. Puedo seleccionar este sencillo, como estamos observando, o esto, que sería mucho más llamativo. Pero como estamos trabajando en todo lo que es la cita, entonces aquí en color, por ejemplo, puedo hacer ya cambios. Claro que puedo todavía activar muchas más opciones. Por ejemplo, enlace, encabezados o cada uno de estos, como vemos, para poder elegir inmediatamente. Y luego ya posteriormente, si me arrepiento de todos los cambios porque no sé cuál es el que viene por defecto, simplemente digo restablecer y todo va a estar como al principio. Así que no tengan miedo probar las diferentes opciones, pues esto nos va a salvar de restablecerlo todo. Por ejemplo, siempre esto lo voy a mantener así para asegurarme de que estamos trabajando en la cita. Entonces el color del texto yo lo puedo cambiar y decir que sea anaranjado. O lo pongo en blanco, pero el fondo va a ser negro o gris. Desde acá entonces estamos cambiando el color del texto y fondo. Si una de esas palabras tendría enlaces en sí, entonces, o todo en su conjunto es un enlace, entonces en la parte derecha yo podría acá hacer clic y cambiar lo que es el mismo. Entonces
el color del texto y cuando pasamos el puntero por encima qué color se va a poner. Eso si uno de estos o todo sería un enlace, así que lo voy a dejar. El resto de aquí de encabezados y cada uno de estos sería para cambiarlo inmediatamente. Por ejemplo, si le digo acá encabezado o el H1, le puedo decir negro. Todo lo que sea H1 lo puedo poner negro o lo que sería verde. Entonces lo voy a borrar y lo voy a dejar como al principio. Igual que esto. Entonces esto, si observamos, es un párrafo, no es un encabezado. Entonces el color y todo eso no es modificado aquí. No, por eso está escondido todos estos, porque no es un encabezado como tal. Muy bien. Y luego, mucho más abajo, tendría de tipografía. Idealmente, en la actualidad, en las buenas prácticas de programación y desarrollo web, decidimos, o al menos la mayoría decidió, que es muy conveniente poder llevar a cabo una armonía en los sitios. Google impulsa bastante eso en cuanto a la usabilidad, el cual todos los elementos tienen que ser iguales, similares, armónicos. No puede tener una cita de esta forma, otra cita de otro color diferente, otro tipo de letra, otro espaciado, otras decoraciones, nada de eso, sino todas las citas que vamos a manejar a lo largo de nuestro website tienen que ser similares. Entonces, esa es la armonía que se busca en la actualidad. Por lo tanto, aquí lo que ha hecho WordPress es esconder esto. Entonces, ha escondido las, la familia de fuentes, o sea, el tipo de letra, apariencia, alto de línea, espacio entre letras, decoración y mayúsculas y minúsculas. No olvidemos que aunque después cambiamos todo, aquí podemos establecerlo. En cuanto al tipo de letra, solamente está instalado WordPress en esta versión, pero nosotros podemos instalar la cantidad de fuentes que queramos, especialmente de Google Fonts podemos llamarlo, pero acá solo está instalado nada más que esto. Lo puedo cambiar, vemos que se ve, desde mi gusto se ve mucho mejor. Lo voy a dejar así. Entonces el tamaño también de este aquí puedo ir variando. Si no me convence el mismo, puedo con esto personalizarlo. Hago clic y pongo un valor exacto y no tenemos por qué utilizar este valor. En REM en la actualidad se utiliza bastante el tipo de parámetro. Entonces en píxeles si estoy acostumbrado y lo puedo poner 30. Entonces o con esto variarlo, que es mucho más atractivo manejarlo. Si quiero ya los preestablecidos, con esto otra vez hago clic y nuevamente tendría estos preestablecidos. Entonces es mucho más cómodo incluso. Por eso dijimos que la armonía es muy importante. Por eso también están escondidos estos. Es que si una fuente, o en este caso una cita, lo estoy cambiando la fuente a una L, pero la próxima cita en XXL y la otra en S, entonces esa es lo que no queremos. Entonces, muy bien. Luego sería la apariencia, es una variación de las fuentes. Algunas fuentes tienen, otras no. En este caso, este de sans serif Vengo tiene, por ejemplo, fina y tiene muchas otras más. Algunas no, por ejemplo, extra clara no lo tiene, solamente está figurando. Luego lo puedo poner normal, como al principio, negrita y así sucesivamente. Muy bien. O el salto entre línea y línea. Lo voy a poner el normal y el salto, este espacio entre línea y línea, acá estaría. Entonces puedo ir aumentando o reduciendo. Y luego entre espacio aquí que tendríamos entre letra y letra, por ejemplo, de cada, aquí la C y la A, un espacio al centro, entre la A y la D, similarmente y así a lo largo del texto. Entonces aquí lo puedo decir 10 píxeles en cada espacio entre letra y letras de 10 píxeles. Simplemente lo puedo quitar. Si hemos cambiado algún valor, acá lo puedo quitar, o sea, si tiene algún adorno, especialmente los enlaces. Por ejemplo, lo puedo subrayar, tachar. E incluso acá todo lo puedo convertir en mayúscula de uno solo, todo en minúscula, incluyendo la primera palabra, o simplemente acá mayúscula cada una de las palabras, o quitarlo todo. E incluso si quiero dejarlo por defecto, esto vuelvo a apretar ninguna. Entonces
Con eso confirmo que estaría como al principio. Luego, esto de las dimensiones sería el espaciado de bloque. Entonces, si vamos observando, puedo ir así con este del autor anónimo. Puedo ir así. E incluso acá tendríamos más todavía, en este caso, el bloque que acabamos de cambiar y puedo restablecerlo como al principio. Muy bien, fundamentalmente eso, pero como WordPress es bastante versátil, incluso no olvidemos, hemos dicho que de aquí puedo restablecer todo como al principio, ahí, y lo puedo dejar así. Muy bien. Otra de las cosas que decíamos era que si no elijo la cita, sino acá el párrafo en cuestión, entonces los elementos individuales pueden ser modificados. Por ejemplo, acá donde dice hermoso, lo puedo poner con negrilla, cursiva e incluso convertirlo en un link. Para aparentar un link, generalmente ponemos almohadilla ahí. Entonces, si aparece un link y le damos su configuración de link, hemos dicho acá en la parte derecha, cuando activamos enlace acá. Muy bien. O puedo seleccionar nuevamente, dejar que sea link y los quito. Entonces, eso es para modificar o fracción. Por ejemplo, necesitamos, dice acá, el color puede ser uno como esto. Vemos que todo está cambiando porque es del bloque, no del párrafo en cuestión. Entonces, esto es de todo el bloque y lo voy a dejar como estaba. Y aquí en la parte superior, solo de los elementos elegidos, como por ejemplo la palabra mundo y acá. Entonces puedo hacer muchos cambios y modificaciones más. Así que fundamentalmente es lo que acabamos de ver para manejar a gusto esto de la fuente. Vamos a ver algo bastante interesante. Es una opción que no me aparece probablemente acá. Esto resulta que a veces queremos un ancho completo como lo haríamos aquí. Si yo pongo bienvenido y esto lo voy a convertir en un encabezado y este mismo encabezado lo voy a poner, veamos, similar al anterior. Esta opción de aquí indico. Entonces yo le puedo decir ancho completo, vengo actualizo. Vemos que este sí me permite el ancho completo y este otro no. Cuando vengo a la cita y aquí en el esquema de o resumen de documento, en el esquema acá selecciono la cita y vemos que aquí no está. Entonces, eso es una de las cosas que necesitaríamos. Pero en algún momento podríamos tratar de forzarlo, porque acá la cita generalmente es de esta manera. No utilizamos de esto, o sea, su naturaleza del mismo es de esta forma. Si nosotros quisiéramos hacerlo a lo ancho, podríamos utilizar esto o un párrafo también. Acá lo vamos a poner hola a todos y en la parte derecha lo voy a cambiar y lo voy a poner acá color blanco. Vemos por ejemplo esto acá del párrafo entero tampoco tiene, aquí de la cita entera tampoco tiene, pero del encabezado sí lo tiene. Muchas veces cuando, por ejemplo, manejamos cita, yo le puedo decir agrupar acá, a veces se activa esta opción. Entonces, dentro del grupo solo estaría nada más que esto de aquí que hemos dicho. Ahora cuando le dije que es un grupo, le puedo decir ancho completo. Vengo actualizo. Vemos que ahora esto lo está tomando como un grupo. Sí se ha podido hacer ancho completo, pero ha perdido algunas características. Entonces, acá esto del grupo se ha transformado en sí, la cita se ha transformado en grupo. Por eso decimos que ya podríamos manejar eso, pero ha perdido sus características. Entonces, con esto puedo retroceder y la cita ahora ya no se transformaría. Claro, aquí hemos intentado agrupar, pero en lugar de agrupar lo que ha hecho, que generalmente a los demás los agrupa, a esto no le ha agrupado. Lo que ha hecho es en sí crear un grupo, pero dejar de que ya exista la cita, o sea, ya ha perdido su característica. Entonces, si podemos aquí personalizar, cortar el texto, hacer enter, así, aquí también.
Todo esto podemos centrarlo. Igualmente este otro. Y esto puedo cambiar color, variación, todo lo que tendríamos en la parte de párrafo. Acá esto. Y también en la parte derecha. Pero ya estaríamos trabajando como grupo y no como cita.